Aquel mediodía de domingo, cuando le di el sí a mi marido Emanuel frente al altar, fue que comprendí que sería la mujer más feliz del mundo, que no habría nada que pudiera romper ese lazo tan fuerte, porque si Dios ya era testigo de nuestro amor, entonces no habría poder en este mundo que pudiera destruirlo. No había para mí nada más esplendoroso que verme vestida de blanco, ahí, frente a mi futuro marido, mientras me colocaba el anillo de compromiso, y entonces sellábamos ese pacto ante el Señor. Cuando salimos, la gente estaba feliz, radiante. Mi familia estaba muy contenta también, y mi hermana Lorena lloraba hasta de felicidad. Rápido, mi esposo y yo nos dirigimos al auto, en el cual nos trasladamos directo al salón de fiestas, donde llevamos a cabo la gran celebración de la unión de nuestro amor. Allí estuvimos bailando, bebiendo. A algunas personas se les pasaron un poco los tragos. A mi papá, de hecho, y también a mi hermana Lorena. Ella se sintió mal y tuvo que retirarse rápido de la fiesta, pero todo lo que restó fue diversión, baile y mucha alegría. Tuvimos una luna de miel corta, pues Emanuel tenía mucho trabajo. No le habían dado tantos días de permiso, y solo pasamos 3 noches frente al mar, muy hermosas. En aquella habitación de hotel con esa vista preciosa, fue que me le entregué ya como mujer. Aunque ya habíamos hecho el amor antes mientras éramos novios, pero hacerlo ya como esposa es distinto. Cambia mucho la perspectiva. La unión se fortalece, porque algo en el corazón se vuelve mucho más intenso. Cuando regresamos a casa nos fuimos a vivir a un pequeño departamento muy bonito. Lo estábamos rentando, pues considerábamos que por el momento así estaba bien. Ya en el instante que llegaran los hijos, entonces compraríamos una casa. Yo me sentía realizada, que estaba viviendo el sueño de mi vida. Lo único que me preocupaba y que me dolía un poco es que Emanuel trabajaba mucho. Él tenía un puesto administrativo en un negocio, le iba bien, y a cambio de un poco de soledad, me tenía viviendo en buenas condiciones. Me compraba ropa bonita, maquillajes caros. A veces los fines de semana salíamos en el auto a pasear, a pueblear como dicen muchos, y yo no podía pedirle más a la vida. Yo en esos momentos no trabajaba, y sabía perfectamente que el precio de estar con un hombre exitoso es entender que él va a estar metido en sus asuntos, y eso le requiere tiempo que no podía dedicarme a mí en lo personal. Pero sí debía aceptar que sí me afectaba. A lo mejor yo era muy tóxica o muy aprensiva, pero me costaba mucho ver a mi marido salir temprano y regresar ya hasta en la noche. A veces en el día, pues, yo me sentía desesperada, tenía ganas de hablar con alguien, y fue en ese tiempo que conocí a una de mis vecinas, a la señora Julia. Aquello fue por casualidad. Yo iba subiendo con unas cosas por las escaleras y se me cayeron unos paquetes. La señora Julia venía subiendo y ella los recogió y amablemente me ayudó a llevarlos al departamento. Ella vivía un piso arriba y desde aquel día hicimos amistad. Esa mañana por cortesía le invité un café, también algunos panes. Ella entró, le serví un café, le serví un panecillo y empezamos a platicar. La verdad me sentía bien teniendo a alguien con quien charlar. Por fin podía desahogar muchas alegrías y muchas cosas que quería contarle a alguien. Y aunque también visitaba a mi familia, pero aquello podría ser solo los fines de semana. Me di cuenta de que la señora Julia era solitaria, era divorciada. Sus hijos ya estaban casados. Ella tendría más o menos unos 40 y tantos o un poquito arriba de los 50 años. Era una mujer muy amable y me tenía bastante paciencia. Yo hablaba como loca de mis planes, de mis cosas, y la señora tranquilamente me escuchaba. Le daba risa y me daba consejos. De alguna manera me recordaba a mi madre. Creo que por eso hicimos un vínculo especial. A partir de ahí, a veces yo iba a su departamento, ella venía al mío. Incluso hasta Emanuel la conoció. Era una mujer muy agradable, nos caía bastante bien. Y mientras en mi casa todo iba de maravilla, en la casa de mis papás no tanto. Ellos estaban batallando económicamente y a mi hermana Lorena la habían corrido del trabajo. Eso complicaba todo, porque el sueldo de mi hermana era importante. Mi papá aún trabajaba, pero ya también por su edad. Tenía un trabajo donde no hacía mucho esfuerzo, y eso lo llevaba a no ganar tanto dinero. Yo estaba tan preocupada que lo platiqué con Emanuel.
pues él, al tener un buen puesto de trabajo, tenía influencias y quizá podría recomendar a Lorena. Oye, Manuel, no quisiera tratar de aprovecharme un poco de los privilegios que tienes en el trabajo, pero ¿crees que pudieras acomodar a Lorena en algún puesto? Ella necesita el trabajo. Ya sabes cómo están las cosas en casa de mis papás. Por favor, inténtalo. Si no se puede, no pasa nada. Tampoco te sientas comprometido. Aquí lo importante es ver si hay una posibilidad que se pueda adaptar a ella. De verdad estoy preocupada, Emanuel. Ojalá y esto se solucione pronto. Emanuel me dijo que tendría que revisar, investigar un poco si había alguna plaza donde pudiera cubrir Lorena. Al día siguiente que regresó me dijo que por el momento no había. Sin embargo, a las 2 semanas, casi de milagro se abrió una vacante. Le pedí a Lorena que llevara su currículum con Emanuel a la empresa, que se entrevistara con él y con quien tuviera que, y gracias a esto fue que Emanuel logró colocarla en ese puesto de trabajo. Eso sí requeriría una buena capacitación. En ese puesto manejaban mucho el programa Excel de la computadora, y Lorena, aunque más o menos le sabía, realmente con el tema de hojas de cálculo no era nada buena. Pero lo importante es que ya estaba dentro. Ahí se fue acoplando poco a poco, y estaba muy contenta y agradecida. Emanuel decía que iba muy bien, que estaba aprendiendo rápido, y que los jefes no tenían ninguna queja de ella. Al contrario, estaban contentos porque era muy amable, muy buena en el entorno con los compañeros. Yo ya estaba más tranquila. Estaba contenta de ver que en casa de mis papás las cosas ya estaban bien. Y en mi vida también. Bueno, a lo mejor no tanto. Creo que las cosas empezaron a distanciarse un poco entre mi marido y yo, a partir de una noche cuando era nuestro aniversario. Aquella noche yo lo esperé a Emanuel con una cena. Puse unas velas, me vestí con unas prendas muy elegantes, muy acorde a la ocasión. Sin embargo, Emanuel siempre llegaba por lo regular entre 8:30 y 9 de la noche, pero aquella ocasión, él llegó pasada de las 10:30. La cena ya estaba fría. Me quité el vestido y me puse una pijama. A mí lo que me preocupaba es que ni siquiera me avisó que llegaría tarde, mucho menos el día de nuestro aniversario. Tenía miedo de que lo hubiese olvidado, y al parecer así fue. Cuando llegó y abrió la puerta, vio todavía la cena fría ahí servida, y todavía él muy tarado me pregunta: «Qué rica se ve esa cena, mi vida. Pues, ¿qué estamos celebrando o qué? Por favor, recuérdame, que no tengo ni idea». «Pero, ¿qué te digo? La verdad tengo mucha hambre. Vamos a cenar». De verdad que sentí un golpe en el hígado. Tenía ganas de jalarle el cabello y cachetearlo. Por estúpido, por olvidadizo. «No puedo creer que lo hayas olvidado, Emanuel. Hoy era nuestro aniversario. Pero no pasa nada si quieres tu cena solo. Yo te esperé con todo esto caliente, pero te tardaste mucho en llegar. Y sabes, no solamente se enfrió la cena, también yo. Así que por favor, no me molestes, voy a descansar». Me metí a la cama y Emanuel se fue tras de mí para tratar de conquistarme, pero yo me hice la difícil. Él se cansó de rogarme y se metió a bañar. Después que salió y que ya estaba perfumado, se metió a la cama y me abrazó, y al oído me dijo: «Por favor, perdóname, Alicia. Te juro que no fue mi intención olvidarlo de nuestro aniversario, pero últimamente he tenido cargas de trabajo muy pesadas y mi cabeza está muy estresada. Te prometo que te voy a compensar esto. De verdad, perdóname. No me gusta que te enojes conmigo». Escuché muy sincera su disculpa, así que volteé, le di un beso y Emanuel me abrazó. Me fue retirando la pijama y ahí, entre las sábanas, se subió encima mío y entre besos, caricias y el aroma de su rico perfume, me dejé envolver en el momento de pasión que él me brindaba. Me di cuenta que un hombre recién perdonado le echa más ganas a eso de la intimidad. Bien dicen que el sexo de reconciliación es mucho más intenso y más rico, y ese momento me sirvió de verdad para comprobarlo. La forma en que se movía Emanuel, el cómo me besaba, el cómo se entregaba y me decía cosas al oído, era definitivamente otro nivel. Hasta me daban ganas de pelearme más seguido para verlo así de intenso. Terminamos en un momento muy placentero, que después nos trajo un delicioso vacío y un cansancio que nos hizo dormir abrazados.
En ese momento entendí que hay conflictos y que todo se puede dialogar y resolver. Sin embargo, no les puedo mentir, porque este tipo de situaciones y escenarios empezaron a volverse cada vez más constantes. Las llegadas tarde de Manuel se volvieron más frecuentes. Él siempre me comentaba que tenían trabajo de más, porque iban a venir supervisores generales de la región y que ellos harían auditorías y no sé qué tantas cosas. Por lo tanto, Emanuel y sus compañeros tenían que trabajar horas de más para poder preparar todo aquello. Sin embargo, toda esta situación empezó a crear un poco más de distancia entre mi marido y yo. Los sábados él llegaba muy cansado y ya los domingos estaba todo el día acostado, deprimido. Yo lo veía distante y ya ni siquiera hacíamos el amor. A veces yo llegaba a sonsacarlo, pero él ni siquiera se veía entusiasmado. Y la verdad es que yo empecé de paranoica, pensando en que a lo mejor ya no me quería, que ya no me deseaba. ¿Qué te está pasando, Emanuel? Entiendo que tengas mucho trabajo, pero te veo muy raro, muy apagado. Ya ni siquiera quieres besarme o hacerme el amor. Y perdóname, pero a veces siento que ya no me quieres, que ya te aburrí, que ya no te gusto. Y a lo mejor esto que estamos viviendo no era lo que te esperabas. Y eso me duele de verdad. Pero Emanuel me miraba con unos ojos vacíos. Y entonces esa mañana me respondió: solamente estoy cansado, Alicia. Ha habido mucho trabajo, mucha presión, y es inevitable que todo esto me absorba. No tengo descansos y mira, aquí estamos. Si no aprovecho para recuperarme, en la semana me irá muy mal. Yo solo espero que esto ya pronto pase. De verdad, perdóname. Nos abrazamos mientras contemplábamos la luz que entraba por la ventana, pero sabía perfectamente que a partir de ahí las cosas ya no serían igual. En los siguientes días me visitó la señora Julia. Evidentemente ella notó mi tristeza y tuve que contarle todo lo que pasaba. Le dije mi preocupación acerca de que mi marido ya no me quisiera. Yo no dudaba de él, no pensé que fuera infiel o algo así, porque pues él estaba encerrado en su trabajo. ¿Qué tiempo iba a tener para andar saliendo con otras mujeres? Sin embargo, la señora Luisa, siendo ya mayor y más experimentada, fue entonces que me pidió que la acompañara a su departamento. No me dijo para qué, simplemente la seguí. Cuando entramos a nos dirigimos a una de las habitaciones. Aquellos departamentos tenían 2 de hecho, y ella solo ocupaba uno, pues vivía sola. Pero en el otro departamento, cuando abrió la puerta, lo primero que vi ante mí fue una especie de altar, con una figura cadavérica frente a mí, que me miraba con esos huecos penetrantes, como si se hubiera metido hasta mi alma. Sentí un escalofrío que me recorrió de golpe, y entonces la señora Julia me dijo: no le tengas miedo, Alicia. Ella es mi santita muerte. Ella me cuida y me protege, y es muy milagrosa. Te traje aquí porque te tengo confianza, y por ello es que, si tú me lo pides, yo puedo interceder por ti ante la Santa Muerte, para que así, ésta pueda ayudarte a que tu marido se enamore perdidamente una vez más de ti, para siempre. Él nunca querrá separarse de ti, y entonces serás feliz. ¿Qué me dices? Te aseguro que la Santa Muerte te lo cumple. De eso te doy mi palabra. Puedes confiar en mí. Me estaba dando miedo. Le pedí a la señora Julia que por favor tomáramos aquello con calma. Me da miedo esto que me propone, señora Julia. De verdad, téngame paciencia, porque de verdad yo no creo que sea lo correcto que mi marido se enamore de mí por parte de brujería. Eso no sería justo. Al menos yo no me sentiría feliz. Al contrario, creo que mi vacío se sentiría más grande. Prefiero hacerlo por mis propios medios, pero de verdad le agradezco mucho el que me haya ofrecido esa ayuda. Créame que yo la quiero, le he tomado cariño, la veo como una madre y le agradezco todo el tiempo que me dedica, pero siento que no estoy lista todavía para esto. La señora Julia, muy amable, me dijo que no me preocupara, que ella me comprendía y que siempre me daría su apoyo. Yo entiendo, Alicia, es impresionante ver por primera vez a la santita y sobre todo el hecho de pedirle un favor, pero puedes contar conmigo cada vez que lo necesites. Yo también te aprecio y siento que eres como mi hija, y de verdad, no podría permitir que algo malo te pase. Espero que esto no te haya impresionado o que pueda afectar nuestra amistad.
yo te aseguro que para mí tu amistad es muy valiosa. De verdad te aprecio, Alicia. Por eso me nace el cuidarte, el hecho de que estés bien. Si en algo puedo ayudarte, no dudes en volver hacia mí. Me retiré y la señora Julia me dio un abrazo. Me metí a mi cama a llorar, porque sabía que de alguna forma todo estaba empeorando, pero no tenía idea de que las cosas todavía se podían hundir mucho más. Fue para el viernes de esa semana. Mi marido se fue a trabajar y, como era costumbre, tendría horas extras, pero aquella noche hubo algo raro, algo distinto. Yo estaba ya acostada en la cama, viendo la televisión. Pasaba ya de la medianoche, y en eso escuché cómo es que Emanuel entró al departamento, cerró la puerta casi de golpe, y escuché cómo azotó su cuerpo en el sillón. Salí a ver qué pasaba. Me di cuenta de que había un aroma a alcohol que apestaba en todo el entorno. Me di cuenta de que Emanuel, así como llegó, cayó dormido. Estaba muy pero muy borracho. Noté que tenía su celular a la altura del pecho, ahí, desbloqueado. Tenía unos mensajes. La verdad, nunca fui de esas que revisaran celulares, pero en esa ocasión, como me llamó la atención que había un corazoncito en el texto, decidí revisar. Aquel mensaje provenía de un número que tenía un nombre asociado. Supuestamente aquel mensaje se lo enviaba a un tal Javier Mecánico, pero me di cuenta que solo era un contacto para encubrir una infidelidad. En el mensaje una mujer le daba las buenas noches, le agradecía por la cena y también por las caricias y por haberle hecho el amor. Le agradecía los regalos y no sé qué tantas cosas más. No había muchos mensajes. Me imaginé que mi marido borraba los chats, pero sí noté que había un mensaje de horas antes, en donde aquella mujer no se le veía del cuerpo más que de la cintura hacia abajo, y ésta se levantaba el vestido para mostrar una prenda íntima, la cual le presumía a Emanuel como si fuera un premio por tratarla bien. Aquello era una provocación. Aquella mujer le insinuaba la intimidad y me dio asco de solamente ver todo aquello. Enterarme de esa forma que mi marido me estaba poniendo el cuerno con una mujer. De verdad sentí que algo se me clavó en el pecho, que estaba destruyéndome y no me dejaba en paz. Lloré y bloqueé el celular. Se lo dejé ahí donde mismo. No supe qué hacer o decir. Me fui a la cama a descansar, a llorar y a entender que mi matrimonio estaba destruido. Al día siguiente mi marido ni se podía parar. Yo lo dejé ahí, no le dije nada, pero de inmediato le llamé a mi hermana Lorena para hacerle algunas preguntas. Ella convivía más de cerca en su trabajo, así que quizá podría darme algunas respuestas. Platiqué con Lorena un buen rato, le conté lo que estaba pasando, pero ella me dijo que Emanuel de verdad estaba muy concentrado en el trabajo, que ella no lo veía mucho y que no sabía tanto de sus agendas, que a veces sí se hablaba de tiempos extras, que incluso ella también las había hecho, pero realmente no me dio mucha información que fuera relevante, y por vergüenza yo no quise decirle por qué le estaba cuestionando. No quería que mi hermana supiera que mi marido me estaba engañando y que entonces toda mi familia se enterara. Tenía que saber qué iba a tomar como decisión, hacia qué rumbo llevaría mi vida y mi situación. Por ello es que le agradecí a Lorena. Colgamos y después de pensarlo, lo único que había en mi mente y en mi corazón era coraje, era odio y era algo que evidentemente tenía que desfogar, que sacar de mi cuerpo antes que me destruyera. No me quedó más remedio que el lunes siguiente, después de un fin de semana difícil fingiendo que todavía quería a mi marido, visité a la señora Julia. Muy temprano, llevé café, algunos panecillos y un desayuno, y ahí apenas iba yo a probar cuando empecé a llorar. Señora Julia, mi marido me está engañando. Yo creí que simplemente todo era mi culpa, que yo ya no le gustaba. Pero sabe, me acabo de enterar de que tiene a otra mujer. Se la vi en los mensajes del celular. Como ve, el pendejo de Emanuel tenía registrada a su amante con el nombre de Javier Mecánico. Eso de verdad que me dio mucha vergüenza. Y por ello es que estoy aquí, señora Julia. Ahora sí quiero que su santa muerte me ayude. Por favor, deme una segunda oportunidad. Quiero que si de verdad su brujería funciona, le pidamos a la Santa Muerte que me ayude con vengarme.
que les dé un escarmiento tanto a Emanuel como a su amante esa, maldita mugrosa hija de la chingada. Si la tuviera frente a mí, le juro que sin pensarlo le abriría las piernas y le clavaría un cuchillo una y otra vez, hasta que se arrepienta la miserable, hasta que me pida perdón. Me gustaría verla morir, verla como sus ojos llenos de miedo simplemente no pueden soportar la ira que yo siento. No sé por qué, pero ya no quiero esto en mi pecho, señora Julia. Ayúdeme, por favor. La señora Julia me abrazó, me desahogué, y entonces ella me dio sus palabras de aliento. Claro que sí, mi niña, sí te voy a ayudar. Vamos a pedirle a la Santa Muerte eso que deseas. Por favor, ven. Ahorita que tienes el dolor bien clavado, vamos hasta donde está ella. Vamos a mostrarle todo lo que te hicieron esos miserables, para que ella pueda interceder por ti y entonces cumplirnos tu deseo. Entramos de nuevo a esa habitación, la misma imagen, esos mismos huecos que me miraban con profundidad. Empecé a temblar, pero sentía confianza, como si de verdad esa deidad pudiera ayudarme a cumplir lo que necesitaba. La señora Julia encendió un par de velas negras, las colocó ahí a un lado. Me pidió que me arrodillara ante la Santa Muerte y entonces le lanzara mi plegaria. Y sin pensarlo fue que lo hice. Santísima Muerte, la señora Julia me ha hablado de tu poder. Yo sé que tú puedes ayudarme y que estuviste escuchando mi plática de hace un rato. Lo que te pido es que me ayudes a vengarme de mi marido. Por favor, dale una lección. Hazlo sufrir. También a esa miserable piruja de su amante. De verdad quiero verlos que sientan el mismo dolor que yo, o quizá hasta peor. De eso ya tú te puedes encargar. La señora Julia estaba ahí, junto a mí, dándome todo su apoyo, como de verdad si fuera mi madre, o incluso algo más fuerte. Me levanté, abracé a la señora Julia, y entonces ella se acercó a la Santa Muerte y empezó a platicar con ella, tratando de convencerla e intercediendo por mí, para que me ayudara con eso que le pedía. Nos quedamos allá un rato, arrodilladas, rezando algunas oraciones, todas dedicadas a la Santa Muerte, y yo les juro que sentí como si una mano huesuda me hubiera tocado en el hombro, como señal de que estaba conmigo esa deidad, esa mujer cadavérica de ojos huecos, que de alguna forma oscura había emanado un poco de luz, como un poco de esperanza, la cual traería para mi vida esa venganza y sobre todo la satisfacción de saber que las cosas no se habían quedado así nomás. Regresé a mi casa después de agradecer a la señora Julia. Ella me dio su bendición y me confirmó con seguridad que todo aquello traería resultados, que fuera paciente y sobre todo agradecida con la Santa Muerte, que tenía que regresar recurrentemente a rezarle, a llevarle ofrendas, fuera ahí con ella o bien yo podría comprar mi propia estatuilla. Al final, lo importante era el hecho de que mi fe y mis plegarias fueran dirigidas a la Santísima. Los siguientes días fueron un infierno. Yo nunca le había reclamado nada a Emanuel por llegar borracho, por haber provocado todo aquel mal. Simplemente dejé que los días transcurrieran y que la Santísima se encargara del resto, pero al final las sorpresas apenas estaban por llegar, al menos las más fuertes. Un día fui a visitar a mi madre entre semana. Ella estaba muy angustiada y le pregunté por qué, pero cuando me dio su respuesta, la verdad es que la situación sí era preocupante. Ay, Alicia, no sé qué esté pasando con tu hermana, pero sabes, el otro día vi unos tickets donde compró unas pruebas de embarazo. A mí se me hace que esta cabrona ya salió con sus chingaderas. Deberías platicar con ella. A mí no me quiere escuchar, pero a mí se me hace que ha de andar por ahí con alguien. Solo que a nosotros no nos ha querido decir nada. Nomás a veces llega bien noche en taxis, en Uber. Viene arreglada, bien perfumada, como si se la llevaran por ahí a cenar. Y ya sabes, esos hombres de dinero no se cobran las cenitas con las puras gracias. A esos cabrones hay que darle las nalgas. Y seguramente tu hermana ya se las ha dado a muchos, o quizás solo a uno, pero muchas veces. Aquello que me decía mi madre, no sé por qué, pero lo sentí como algo raro en mi pecho, como una angustia, un nerviosismo, y de inmediato subí al cuarto de mi hermana
Me puse ahí a revisar sus cajones y demás, pero cuando abrí su closet, me di cuenta de algo muy triste y decepcionante. Y es que mi hermana tenía colgado en el closet un vestido que era exactamente el mismo que la chica le había mandado en fotografía a mi esposo. Aquella foto donde se levantaba el vestido y mostraba su prenda íntima, la cual también recordaba perfectamente. Le revisé los cajones y ahí, buscando entre sus calzones, encontré ese, el mismo de la foto. Me di cuenta que los tacones eran los mismos, pero la prueba más clara y contundente es que mi hermana, abajo de toda su ropa, tenía una fotografía donde salía en un restaurante con mi marido, muy abrazados los dos, muy enamorados. La fotografía tenía un beso labial pegado que seguramente era de mi hermana Lorena. En ese momento lloré y me desvanecí, al grado que mi mamá me tuvo que levantar para ponerme en la cama. ¿Ya viste la foto, mamá? ¿Te das cuenta? Si Lorena está embarazada, entonces el hijo debe de ser de Emanuel. Ahora entiendo todo. Desde hace tiempo Emanuel está raro, y luego ha llegado últimamente borracho y oliendo a perfume. La otra ocasión le encontré unos mensajes que seguramente le mandó Lorena, porque esa misma persona le mandó una foto con un vestido, que es el mismo que está en el closet. Además, la foto, mamá, esto ya no se puede negar. Mi hermana me ha robado a mi marido. Pero sabes que eso no es lo peor, porque ahora seguramente le va a dar un hijo. Si ha comprado pruebas de embarazo, seguramente es porque ya hay un bebé en camino. ¿Qué voy a hacer, mamá? Esto me está destruyendo. De verdad ya no sabía ni qué. Estaba bien preocupada. Pero esa misma noche, cuando mi marido llegó de trabajar, lo esperé. Y en cuanto lo recibí, le metí una buena cachetada. ¿Hasta cuándo me ibas a decir, Emanuel, que te estabas cogiendo a mi hermana? ¿Hasta cuándo me ibas a decir que la engatusaste, que la enamoraste y que probablemente esté embarazada? De veras que eres un maldito. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Si te había dejado de gustar, mejor me hubieras abandonado, nos hubiéramos divorciado. Era más sencillo. Pero llegar a estos extremos, Emanuel, eso habla de que eres un poco hombre, de que te faltan los huevos ahí abajo del pantalón, de que me das vergüenza y me das mucho asco. Emanuel solo agachó la cabeza, caminó hacia la cocina y ahí se quedó parado, como que tomó un poco de fuerza de voluntad para decírmelo todo. Ya no puedo con esto, Alicia. Sí me enamoré de tu hermana y ella de mí. Estábamos pensando en decírtelo, pero no sabíamos cómo. Y lo del bebé es real. Tu hermana está embarazada y yo me haré cargo, me voy a hacer responsable. Quiero divorciarme de ti y probablemente me case con Lorena. Prefiero decírtelo ya de frente, a que se arme un drama. Aunque sé que eso es inevitable, sé que nunca me vas a perdonar, pero por ahora creo que lo mejor es que cada quien siga con su vida. Ya veremos lo del divorcio, pero por ahora creo que lo mejor es que me vaya, que ya no duerma aquí contigo. Le dije que no era necesario, que yo me iría a casa de mi madre y de paso confrontaba a mi hermana. Metí mis cosas en la maleta, me largué en un taxi, pero cuando llegué, a lo mejor Emanuel ya había advertido a Lorena, y por ello, cuando llegué a casa de mi madre, esta ya no estaba, se había ido con Emanuel. Mi mamá estaba llorando, me pedía perdón en nombre de mi hermana, pero yo le dije que no tenía por qué, que mi hermana simple y sencillamente estaba jugando sucio, y me dolía admitir la vida que tendría, pero ni modo, eso es lo que había, y tenía que confrontarlo. No volví a ver a mi hermana en mucho tiempo, pasaron meses de hecho, mucho menos a Emanuel, y ¿saben qué? Yo tenía muy consciente que había pedido una venganza en nombre de Emanuel y de su amante. La pedí cuando ni siquiera sabía que mi propia hermana era culpable, pero aún así, sabiendo todo, jamás le pedí a la señora Julia que detuviera esas circunstancias. Yo sabía que, fuera quien fuera, tenían que pagar, que sufrir, porque al final de esa forma era que mi dolor se aliviaría. Y vaya que la Santísima Muerte era poderosa, porque les quiero contar que a los meses, cuando el niño de Emanuel y de mi hermana nació, me enteré que venía con una discapacidad, un niño con una situación especial, muy complicada. Aquello me imagino que empezó a generar roces entre Emanuel y mi hermana,
al grado que éste la abandonó. De todo esto me enteré porque algunos familiares de Emanuel seguían en contacto conmigo, me querían mucho y les daba mucha pena lo que había pasado. Por estos mismos me enteré de que Emanuel en efecto abandonó a mi hermana y Lorena no se paraba en casa de mis papás. Ella estaba prácticamente vetada de ese hogar, tenía prohibido el entrar. Pero con todo esto del abandono, los problemas, hubo otro más complicado. Mi hermana tuvo depresión postparto. Dicen que estaba muy mal. A lo mejor el peso de la culpa la estaba aplastando, la estaba destruyendo, y esto la llevaría a tener que quitarse la vida, porque era la única forma en que ella podría desaparecer el dolor, de que por fin podría descansar. Resulta que en una ocasión, mi hermana llevó a la guardería al bebé para que lo cuidaran, mientras que ella regresaba a su casa para meterse en la cama y para consumir una cantidad bárbara de antidepresivos y ansiolíticos mismos que le arrebataron la vida. Fueron los de la guardería quienes notaron la ausencia de mi hermana. Como no pasaba a recoger al niño, empezaron a llamar y como había teléfonos de respaldo, llamaron a este, el cual era de una hermana de Emanuel. Aquella acudió a la casa donde vivía Lorena y la encontró muerta. Ella fue quien vio su cadáver sin vida ahí, con un líquido extraño que le salió de la boca, mientras sus ojos bien abiertos parecían haber experimentado un horrible terror antes de morir, como si alguna energía extraña o demoníaca le hubiera visitado para arrebatarle su último suspiro de vida. Aquello fue una situación muy triste, una vida muy horrible. No me imagino la culpa de destruir un matrimonio, pero en fin, mi hermana sí la vivió y terminó muy mal. Hasta la fecha, ese bebé lo cuidan los familiares de Emanuel, hasta donde se batallan bastante porque requiere tratamientos caros, rehabilitaciones y no sé qué tanto. Pero Emanuel no fue más que un cobarde. Él ya ni siquiera vive en la ciudad. Ha tratado de escapar para olvidarse de todo. Sin embargo, yo sé que esas culpas se llevan muy dentro. Hasta lo poco que sé, él se convirtió en un alcohólico. Ya tiene un trabajo bastante común. Y hay quienes dicen que lo han visto comer de la calle, que el alcoholismo lo tiene hundido en un hoyo sin salida en el cual seguramente día a día sufre por la culpa, por esa responsabilidad de haber destruido tantas vidas, porque eso solamente un ser de mierda lo puede hacer. Y Emanuel era de la mierda más asquerosa, y por ello es que me alegra que la misma vida lo esté pisoteando y lo esté embarrando de dolor, de sufrimiento, de agonía. Pero en fin, es hora de deshacerme de todo ese dolor y todo ese resentimiento, porque merezco felicidad, ya que en esta historia, aunque sé que también me manché de resentimiento y de venganza, pero aún así tengo ese derecho a ser feliz. Hasta hoy en día sigo teniendo la amistad con la señora Julia. A veces nos reunimos a rezar a la Santa Muerte, pero no he pedido más favores. No ha habido necesidad de hacerlo, pero si un día se presenta la necesidad, entonces la tomaré y dejaré que la Santa me guíe, que ella misma ponga sus manos sobre mis problemas y los resuelva, sin importar que deba haber muerte y sangre de por medio.